¿Qué tal, queridos hermanos, amantes de la palabra de Dios? Sean bienvenidos a una sesión más donde comentaré el texto del Evangelio que la liturgia nos propone para el próximo domingo. Bien, pues para este domingo 33 del tiempo ordinario tenemos un texto de San Lucas, capítulo 21, versículos 5 al 19. Le he puesto como título a este comentario: Si ustedes se mantienen firmes, conseguirán la vida. Comenzamos con nuestra oración inicial, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradecemos por el don de la vida y el don de la fe. Hoy que nos reunimos en tu nombre para profundizar la Sagrada Escritura, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo con el fin de que nos ayude a comprender el sentido salvífico del texto evangélico que estamos por estudiar y lo hagamos vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, sede de la sabiduría y reina de la paz, ruega por nosotros en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Procedo a leer el texto del Evangelio para este domingo. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: Días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando, todo será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él les respondió: Cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Luego les dijo: Se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. En diferentes lugares habrá grandes terremotos, epidemias y hambre, y aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande un aviso cada vez que yo suba un nuevo comentario a la palabra de Dios. Y ahora continuemos. Ahora explico el contexto de este pasaje. El discurso escatológico en Lucas se basa en Marcos, pero con diferencias significativas. No es una respuesta privada a los discípulos, a diferencia de Marcos y Mateo, sino un discurso público dirigido a todo el pueblo, aunque su contenido concierne especialmente a los discípulos. El tono de Lucas es más positivo que el de los paralelos sinópticos. Jesús promete a los discípulos la entrega de una sabiduría que les permitirá dar testimonio sin ser contradichos, e infunde una confianza extraordinaria en ellos durante la persecución, perfilando un horizonte de esperanza. Este discurso es la última enseñanza pública de Jesús antes de la pasión y es una reelaboración de Marcos 13 y Mateo 24. La primera diferencia notable es el lugar y la audiencia. Mientras en los otros sinópticos Jesús está en el Monte de los Olivos hablando solo a los discípulos, en Lucas él se dirige a todo el pueblo dentro del templo, siendo el clímax de su enseñanza allí. El tema del Apocalipsis, que es la revelación de cómo el mundo actual dará paso al mundo nuevo de Dios, era común en el judaísmo. Sin embargo, a diferencia de las esperanzas apocalípticas judías, Jesús se niega a predecir el calendario de esta transformación e insiste en la vigilancia y perseverancia de los creyentes.
Ahora explicó algunos matices del texto griego, idioma en que originalmente San Lucas escribió su evangelio. En el versículo 5 se dice que los discípulos admiraban las piedras bellas del templo, lithois kalois. El historiador Flavio Josefo dice, el templo estaba construido con piedras duras y blancas, cada una de unos 25 codos de largo, 8 de alto y 12 de ancho. Esto lo escribe en Antigüedades Judías. Precisa en otra parte, a los extranjeros que viajaban a Jerusalén les parecía a lo lejos semejante a un monte cubierto de nieve, porque donde no estaba recubierto de oro, era blanquísimo. Esto lo dice en su obra Guerra de los Judíos. En cuanto a las ofrendas votivas, anathemasin. El término anátema indica las ofrendas votivas que adornaban el templo de Jerusalén. Escribe Josefo, la puerta de acceso al templo estaba enteramente recubierta de oro, al igual que toda la pared en la que se insertaba. Encima había vides de oro, de las que colgaban racimos del tamaño de un hombre. Esto también lo refiere en Guerra de los Judíos. En el versículo 8 tenemos, me planecete, no se dejen engañar. Única aparición en la obra lucana del verbo planao, que es engañar o extraviar, con referencia a la seducción escatológica. La expresión Hokairo Sengiken, se ha acercado el tiempo o el momento oportuno, es una expresión que hace eco del texto apocalíptico Daniel 7:22, según la versión de la Septuaginta. Esta formulación, aunque en labios de los impostores, alude a que se espera una acción definitiva de Dios sobre la historia de su pueblo y que a ojos de Lucas ese momento implicará la pasión, muerte y resurrección de Jesús, así como la misión de sus discípulos que está por suceder en un futuro próximo con respecto al discurso. Los versículos 10 y 11 desarrollan los signos del fin de los tiempos previos a la acción definitiva de Dios. Guerras entre naciones y reinos, grandes terremotos y calamidades como epidemias y hambrunas, así como grandes y terribles signos venidos del cielo. Este es un lenguaje apocalíptico que describe la reacción del mundo infectado por el pecado de los humanos ante la inminente presencia o parusía de Dios que está por juzgar a todos. Esta descripción es simbólica. Yerran todos los que interpretan literalmente estas palabras. En el fondo, es el tema de la conmoción del mundo manchado por el pecado ante la presencia del Señor de toda la tierra. La falta de la sabiduría dada por Dios llevará a mucha gente a creer ciegamente en los signos y prodigios enormes que acontecerán y podrían perder su confianza en Dios como consecuencia. Después, en los versículos 12 a 14, Jesús dice que antes de que ocurran todos esos signos, los discípulos serán perseguidos, enjuiciados y encarcelados por su causa. Afirma en el versículo 15 que Él les dará boca y sabiduría, stoma kai sophian, que significa palabras sabias, a las que no podrán resistir ni contradecir ninguno de sus adversarios. Se trata de la sabiduría que el Evangelio transmite al creyente que vive en el marco de la comunidad eclesial. Esta sabiduría será esencial para discernir comunitariamente las acciones de Dios en la historia. Luego, en los versículos 16 y 17, Jesús describe la gravedad de las situaciones en que muchos de sus discípulos serán traicionados por sus cercanos, familiares, amigos, conocidos, y muchos de entre ellos serán asesinados. Les explica que serán odiados por todos por causa del nombre de Jesús, diatonomamu. Luego la expresión del versículo 18, Caithrix ectesquefales gimón u me apoletai, que significa, pero ni un cabello de la cabeza de ustedes se perderá, debe entenderse alegóricamente como, pero la fe de ustedes no se perderá. El que no se pierda ni un cabello significa que Dios protegerá la fe de sus fieles en medio de la tribulación, manteniéndolos íntegros y firmes en la fe ante el peligro. El versículo 19 es el colofón de esta sección del discurso. En te hipomone himón, ctesaste, tas psijas himón. Con su perseverancia aseguren sus vidas, es decir, aseguren su vida eterna.
que es como se debe traducir literalmente el texto griego. El leccionario traduce esta frase como una oración condicional. Si ustedes se mantienen firmes, conseguirán la vida. Estamos ante una formulación elaborada con lenguaje y perspectiva apocalípticos, donde Jesús insiste en la necesidad de colaborar con su gracia para asegurarse la vida eterna, la cual, aun siendo don de Dios, es algo que el Señor se reserva para quienes se esfuerzan en ajustar su vida personal al mensaje salvífico de Cristo. Procedo a compartirles mi comentario. El diálogo inicial, versículos 5 a 7. Mientras Jesús está en el templo, algunos personajes anónimos admiran la grandeza de las ampliaciones del templo realizadas por Herodes el Grande. Jesús responde con una profecía sobre la destrucción del templo, algo que el lector ya había escuchado en 1944. Esta afirmación, que recuerda pronunciamientos proféticos similares como en Miqueas y Jeremías, provoca la pregunta de los interlocutores: ¿cuándo ocurrirá la catástrofe y cuál será la señal que la anunciará? Las señales del fin. Jesús no responde directamente al cuándo y al signo, sino que advierte contra los falsos profetas y los acontecimientos que no causarán el fin inmediato. Falsos profetas, en el versículo 8, personajes como los recordados en Hechos 5:36 y 21:38 que se proclaman Mesías o anuncian el fin inminente en su nombre. Jesús pone en guardia contra ellos, recordando que la espera desmedida del reino ya había sido corregida. El tiempo o kairos de la manifestación está relacionado con la pasión y la misión de los discípulos, no con las falsas alarmas. Guerras y desórdenes, versículo 9. Estos y otros signos, hambres, pestilencias, señales celestes, según el versículo 11, típicos del lenguaje apocalíptico, no significarán la destrucción inmediata, no será enseguida el fin. El uso lucano del término es necesario, dei en griego, indica que Dios domina el curso de la historia a pesar de las catástrofes. Las persecuciones, versículos 12 a 19. Antes de las catástrofes, una prueba espera a los creyentes: las persecuciones a causa del nombre de Jesús. Esto anticipa la pasión de Jesús. Será entregado, como en 9:44 y 18:32 se había dicho, y lo narrado en Hechos: serán apresados, entregados y darán testimonio ante reyes y gobernadores, como se ve después en Hechos 4:3 y los capítulos 24 a 26. La defensa ante los tribunales no dependerá de la oratoria, sino de una sabiduría dada por Jesús mismo, distinto de 12, versículos 11 a 12, donde es el Espíritu Santo el que da esta sabiduría, lo cual se convierte en una ocasión para el testimonio. La persecución se agrava al provenir de la propia familia, donde los lazos naturales se vuelven de condena a muerte. El fuerte paradoxismo finaliza con la promesa de la protección de Dios. La persecución mortal se contrapone a la protección divina que asegura la vida en el reino. Y con esto pasamos a las enseñanzas para la vida. Primera enseñanza: perseverar en la oración para permanecer en Cristo cuando el mundo se tambalea. El discurso escatológico de Jesús en Lucas no pretende infundir miedo ni alimentar especulaciones sobre la fecha del fin de los tiempos. Más bien busca anclar el corazón de los creyentes en una confianza estable y vigilante. En medio de falsas alarmas, conflictos, incertidumbres políticas y sacudidas históricas, aparece una constante: la invitación a perseverar. Esta perseverancia no se reduce a una actitud psicológica de resistencia, sino que remite a la unión vital con el Señor, alimentada día a día en la oración. Para quien desea vivir en la esperanza de la vida eterna, la oración diaria, ya sea silenciosa, comunitaria o bíblica, funciona como ese espacio interior donde la voz de Cristo reordena las emociones y permite distinguir entre la verdad que conduce a la vida y la confusión que paraliza. La oración convierte las crisis en lugares de encuentro con Dios
y enseña a mirar el mundo con la sabiduría prometida por Jesús a sus discípulos. Quien ora de verdad, aunque viva tiempos convulsos, puede avanzar con serenidad porque ha aprendido a sostenerse no en los templos humanos, así de sólidos como parecía el de Jerusalén, sino en la palabra viva del Señor. Segunda enseñanza, permanecer fieles a la Eucaristía para vivir anclados en la promesa de la vida eterna. En el corazón del discurso aparece un dinamismo propio del Evangelio de Lucas. Las pruebas y persecuciones no destruyen al creyente, sino que se transforman en lugar de testimonio. Esta lógica solo puede sostenerse si la vida está profundamente unida al misterio pascual de Cristo, unión que la Iglesia actualiza y nutre sacramentalmente en la Eucaristía. Para el fiel laico, la misa dominical, y si es posible la comunión más frecuente, se convierte en el acto que reorienta toda la semana. En ella, Cristo entrega su vida y desde ella los creyentes encuentran la fuerza para vivir sin miedo. La Eucaristía enseña a leer la historia con una clave pascual. Aunque los acontecimientos parezcan destructivos, Dios conduce la historia hacia un cumplimiento. Solo quien se alimenta del cuerpo del Señor puede comprender la profunda promesa escondida en la advertencia final de Jesús. Con su perseverancia aseguren sus vidas. La vida eterna no es un premio futuro, sino una semilla que comienza a crecer en quienes comen el pan de vida. Tercera enseñanza, convertir la esperanza en obras de caridad. El texto de Lucas insiste en un aspecto doloroso y real. Las dificultades no vendrán solo de fuera, sino también de las relaciones más cercanas. En ese contexto, la caridad no es un gesto superficial ni mera filantropía. Es el testimonio concreto de quienes creen que el reino de Dios ya ha comenzado a irrumpir en el mundo. La esperanza cristiana, si no se vuelve caridad, se degrada en ilusión. Quien desea vivir orientado a la vida eterna está llamado a imitar a Cristo incluso en los escenarios donde el amor parece inútil. Reconciliarse con quien le ha herido, acompañar al enfermo abandonado, apoyar económicamente a quien no puede cubrir sus necesidades básicas, consolar a quien vive en soledad y abandono. Estas obras son la verdadera señal de que el creyente vive por la causa del nombre y no por motivaciones de prestigio o conveniencia. Nuestra caridad expresará la protección divina prometida por Jesús. Quien da vida a los otros vive ya en la lógica del reino. Ese estilo de servicio hace que la esperanza de la vida eterna no sea una idea abstracta, sino una fuerza transformadora inscrita en la historia cotidiana. Y ahora realizamos nuestra oración final. Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y así hemos concluido con el comentario al texto del Evangelio que la liturgia nos propone para este domingo 33 del tiempo ordinario. Espero pueda servirles para su vida espiritual y su impulso pastoral. Me despido dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho y hasta pronto.